Buenas noches, amable auditorio. Bienvenidos a esta transmisión del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Sigüenza y Góngora. Desde esta plataforma les saludamos y damos la cordial bienvenida a la doctora Elsa Muñiz, que vamos a conversar con ella sobre un tema por demás interesante: género y corporabilidad de la mujer en la etapa de reconstrucción nacional. Voy a comentarles a grandes rasgos su trayectoria profesional de la doctora. Ella es doctora en estudios de la mujer y es coordinadora de la extensión universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ella es profesora de tiempo completo, investigadora, y también es profesora de posgrado en maestría y doctorado. En la maestría imparte estudios de la mujer y en el doctorado trabaja sobre estas mismas cuestiones, proyectos como Mujer, Identidad, Poder. Yo creo que para conocer el perfil profesional de la doctora, basta señalar, por ejemplo, sus obras individuales y las obras que ha coordinado colectivamente. Ella es autora de Disciplinamiento y Materialización del sujeto de género en los libros de autoayuda. Ese es un tema muy interesante, sobre todo porque hay una enorme cantidad de libros de autoayuda que básicamente un importante sector está dirigido a la mujer como madre en gran parte. También ha trabajado la encarnación cosmética, la transformación corporal, con un término muy útil para entender lo que se llamaría la etnocirugía y lo que es la cirugía cosmética. Y ha trabajado, por ejemplo, precisamente el tema de cuerpo, representación y poder en México durante la reconstrucción nacional. Ha coordinado obras colectivas como Cuerpos de Placer y de Deseo, que es la historia natural del cuerpo. Y ella coordina la red temática El Cuerpo Descifrado. Entonces, precisamente en esta ocasión, vamos a descifrar estos temas como género, como cuerpo, y de alguna manera las expectativas que se generan en la posrevolución. México vive una década sangrienta, la etapa de la revolución 1910-1920 es obviamente una guerra continua. Hay enfrentamientos entre diferentes caudillos y esto obviamente nos habla de una violencia fuera de serie en este periodo. No logra haber consenso, no se logra el consenso en las convenciones acordadas, se hace una constitución de alguna otra manera para inclinar la balanza del poder, en este caso Carranza, y por lo tanto esta década de reconstrucción nacional tiene que ver con un proceso de militarización donde todavía hay ajustes, hay azonadas, rebeliones importantes como la del 24, encabezada por Adolfo de la Huerta. Entonces, la pregunta sería, doctora, en esta etapa de la historia de México, ¿cuáles serían, digamos, desde el punto de vista del género, de los estudios de la mujer, qué significa este periodo para la reconstrucción nacional? Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación del Archivo Histórico de la Ciudad de México para esta invitación. Le agradezco mucho a Samuel Rico que me haya convocado y que me haya dado este espacio para poder platicar sobre las investigaciones que he realizado ya desde hace algún tiempo. Quiero mencionar que esta parte de esta investigación sobre la que les voy a hablar ahora es una investigación que he realizado desde mi tesis doctoral a finales de los años 90, 99 para ser exactos, y cómo he seguido trabajando con esta temática que me resultó
tan importante, tan interesante a la hora de estar investigando, ¿no? Y digamos que haciendo referencia a los archivos, la importancia de los archivos y las búsquedas que uno hace en los archivos son fundamentales, porque uno llega a la investigación con una idea y definitivamente los archivos hablan por sí mismos y nos dan otras temáticas. Aquí lo interesante es saberlas leer y aprender a interpretar estos archivos, ¿no? Entonces, yo creo que la etapa de la posrevolución es una etapa fascinante, es una etapa en la que fundamentalmente se ha destacado la, la historia militar, la historia de bronce, los grandes generales, los caudillos, el jefe máximo. Es una etapa realmente escrita desde la virilidad y desde la masculinidad, ¿no? Por decirlo suavemente. O sea, los caudillos, los grandes revolucionarios, bueno, pues son los hombres, ¿no? Pero a mí me gustaría mencionar que en tanto transcurren estas series de guerras, de luchas, de, como bien lo señalaba Samuel, de azonadas militares, pues está la vida cotidiana de las personas. Y regularmente, parte de la vida de las mujeres transcurre en la vida, en esta vida cotidiana, esta vida que no se ve, esta vida que permite que sigamos reproduciéndonos como sociedad, como personas, pero que pasan desapercibidas en un contexto como este, ¿no? Entonces, yo creo que hay unos trabajos muy importantes que seguramente quienes nos están escuchando y viendo los conocen. No voy a enfatizar mucho esto porque la doctora Ana Lau Jaiben, historiadora mexicana, Carmen Ramos Escandón, la propia Marta Rocha, que han hecho trabajos importantísimos sobre la historia de las mujeres y el feminismo en México, bueno, tienen obras muy significativas. Y yo quiero decir que efectivamente las mujeres sí estuvieron presentes en todos los momentos del desarrollo histórico de nuestro país, en las guerras, en las revoluciones. Las mujeres siempre hemos estado, siempre estuvimos, pero sin un reconocimiento, sin una mirada focal, sin una interpretación de lo que hacíamos las mujeres en esos contextos, ¿no? La historia, como acabo de señalar, es una historia desde lo masculino y desde lo que se consideraba la historia con mayúscula. El trabajo que yo hago y que intenta recuperar esta presencia de las mujeres y la importancia que tuvieron factores como el género y lo corporal en la reconstrucción nacional, dejar un poco de lado, evidentemente el contexto no puede soslayarse, ¿no? La recomposición de una sociedad es todo un proceso importantísimo que implica lo social, lo cultural, lo educativo. Entonces, es un contexto realmente complejo el que transcurre durante los años 20, la década de los caudillos y un poco concluyendo hacia finales de la década del 20, empezando los 30, con lo que se conoció como el maximato, pues me parece que ha sido muy importante darle otra interpretación, otra mirada, ¿no? Un poco Roland Barthes ha señalado la importancia de regresar de manera periódica a revisar nuestro pasado. A ver, otra vez, ¿qué pasó en los 20? Otra vez, ¿qué pasó en el proceso de reconstrucción nacional? Porque claro, tenemos preguntas desde nuestros días, un poco esta idea de la historia del pasado por el presente, porque finalmente somos seres del presente que nos regresamos hacia al pasado para poder comprender lo que nos toca vivir. Entonces, un poco en ese sentido es que yo he trabajado esta importancia de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino de la construcción, de la diferencia sexual, la relación entre hombres y mujeres, que es el género, y lo corporal. O sea, en la década de los 20, yo intento hacer en este periodo de reconstrucción nacional una reinterpretación de lo que ha sido ese periodo y una
reperiodización de esta parte de nuestra historia, repito, tan compleja y tan importante. Entonces, yo he marcado aquí pues un inicio en 1920, cuando se termina, digamos que oficialmente la Revolución Mexicana, comienza este periodo de reconstrucción nacional con el Grupo Sonora al frente y en el cual se hace y se desarrolla uno de los proyectos educativos más importantes encabezado por José Vasconcelos y creando la Secretaría de Educación Pública en 1922. Y claro, teniendo en cuenta a los individuos, a los sujetos a los que se van a educar y a formar. Por otro lado, marco como, digamos, final de este periodo, ¿no? Evidentemente es una periodización arbitraria desde donde yo lo estoy viendo, pero para mí 1934-35 marca otra ruptura importante de los individuos y de su corporalidad, de su producción y su construcción como hombres y mujeres. Entonces, este periodo por eso me parece tan importante. Evidentemente, las mujeres y los hombres estaban presentes, repito, pero como seres de carne y hueso, más allá de la importancia de los grandes caudillos y de los grandes luchas y las grandes batallas, ¿no? Entonces, desde esta mirada, a mí me ha interesado mucho ver cómo, y me interesó, yo decía hace un rato, cómo los archivos hablan solos, cómo los archivos nos muestran cosas que uno ni se imagina. Yo llegué a hacer esta investigación pensando que el grupo revolucionario que llegaba al poder imponía nueva, un nuevo orden de género, una nueva cultura de género a partir de la reconstrucción nacional. Y a la hora de estar revisando archivos y revisando estos documentos que han sido fundamentales de interpretación, pues me encontré que en realidad eh, las relaciones entre hombres y mujeres se mantienen igual o prácticamente sin cambios desde el porfiriato. O sea, hay toda una continuidad en términos de cómo se empieza a concebir a las mujeres, a los hombres en este proceso de reconstrucción nacional, aunque también hay cambios. O sea, la idea de ver este momento histórico tan importante desde el punto de vista de los procesos me ha permitido ver continuidades, pero también cambios. También reconocer que la revolución permitió que las mujeres participaran de otras experiencias y tuvieran otras necesidades y otras demandas, ¿no? Que evidentemente está presente ya desde el porfiriato una corriente feminista muy importante que primero está pidiendo derecho a la educación, está pidiendo derecho a su reconocimiento como ciudadanas y es una lucha que no terminará sino hasta mediados del siglo XX, ¿no? Cuando las mujeres finalmente obtenemos el derecho al sufragio, pero que en el Inter pasan muchas cosas en las que las mujeres están presentes, igual que los hombres, por supuesto, pero atendiendo a procesos distintos. Aquí me gustaría mencionar que precisamente hacia inicios de la década de los 20, las mujeres organizadas en grupos y en un movimiento feminista muy importante en México, pues demandan no solo el derecho al sufragio, sino también el derecho a no casarse, el derecho al control de la natalidad, el derecho a decidir sobre el cuerpo, que es una demanda que mucho más adelante las mujeres organizadas vuelven a retomar hacia los años 70, pero que en este momento son demandas muy revolucionarias, por llamarlas de alguna manera, Sí, de para estos vanguardia. años. De vanguardia, o sea, están demandando, por ejemplo, Elvia Carrillo Puerto, junto con su grupo de feministas en Yucatán, bueno, están demandando estas cosas que para la mentalidad de la época eran sumamente transgresoras, o sea, una sociedad que apenas se está recomponiendo después de una larga guerra civil, pues demandaba
una repoblación del país, gobernar poblar y gobernar eran lo mismo, había que poblar el país, había que recomponer la sociedad que se había minado con la guerra. No obstante, las feministas yucatecas planteaban esta necesidad, sobre todo después de que la Constitución en 1917 no las reconoce como ciudadanas. Entonces es una cualidad y una característica fundamental de este periodo. Entonces, a mí lo que me llamó la atención cuando empiezo a investigar, claro, tratando de buscar este nuevo orden de género, que finalmente no resultó tan nuevo porque, repito, si bien las mujeres habían luchado y habían participado, el nuevo orden social vuelve a meterlas a la casa, vuelve a asignarles papeles en términos de su ejercicio maternal, ¿no? Y su papel de reproductoras en la sociedad, sobre todo desde pues, la ideología hegemónica del nuevo grupo en el poder, ¿no? Y podemos encontrar esto de manera muy clara, por ejemplo, en los libros, en el libro precioso que escribiría nada menos que Gabriela Mistral, Lectura para Mujeres, donde ella hace una recopilación de las lecturas que para ella las mujeres tendríamos que hacer o tendrían que hacer en aquella época para pues ser unas buenas madres, educar bien a los hijos, formar a las nuevas generaciones de revolucionarios. Entonces, bueno, esto lo que hace es además escribir Gabriela Mistral un hermoso, una hermosa introducción, un prólogo donde ella habla de la imagen idealizada de las mujeres a partir de la maternidad. Entonces, yo me empiezo a dar cuenta de que si bien el orden de género no, y la cultura de género que se empieza o que se enfatiza en aquellos años ya se impone como una necesidad en términos de reordenar la sociedad, me doy cuenta que lo que les importa en realidad a quienes reconstruyen el régimen, pues es el cuerpo de los individuos, de mujeres y de hombres, ¿no? En ese sentido, doctor, hay una cuestión muy importante. Por ejemplo, en la Convención de Aguascalientes y en el Constituyente de Querétaro, sí hubo una discusión muy intensa e interesante sobre la cuestión del divorcio. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con la cuestión esta del derecho a ejercer, digamos, el cuerpo, ¿no? Nuestros deseos, nuestra forma de cuidarlo o de no cuidarlo. Entonces, pero a pesar de eso, a pesar de que ya se establece, digamos, el divorcio y viene un código civil nuevo en los 20, ¿qué pasa en esta cuestión? ¿En qué sentido sí se convierte, digamos, en una apertura y en qué sentido todavía hay restricción? O bien, como yo decía hace un momento, pues no logran obtener la ciudadanía, ¿no? O sea, ya se ha hablado y se ha discutido mucho de cómo en el constituyente de Querétaro las mujeres, las discusiones en torno a las mujeres, bueno, eran en el sentido de que las mujeres no tenían experiencia, que las mujeres no habían participado de la revolución, que las mujeres no sabían lo que era la política, ¿no? Entonces, ellas no tenían por qué estar consideradas en la Constitución de 1917, ¿no? En ese sentido, yo pienso, ¿no? Considero que la ley del divorcio y el divorcio se otorga sobre todo a quienes eran ciudadanos, que eran los hombres, ¿no? O sea, más que digamos que un privilegio o una demanda cumplida por parte de las mujeres, era realmente una demanda cumplida a quienes eran los ciudadanos, ¿no? Hablando del constituyente de Querétaro y hablando también pues de la reunión que tuvieron hombres, sobre todo generales y revolucionarios en Aguascalientes, también tenemos que pensar y recordar que hacia 1915 y 16 se llevan a cabo dos congresos feministas en Yucatán, precisamente, donde las mujeres que habían
participado en la lucha y que seguían participando y que además ejercían una de las profesiones permitidas en aquella época para las mujeres, pero muy importantes, que eran las maestras, bueno, participaron de este congreso, ¿no? Y estas mismas feministas o parte de este grupo se reúne hacia 1923 para llevar a cabo un congreso latino-panamericano que se llamó, Sí. donde se discutió estas cuestiones de las que hablamos. No obstante, las feministas yucatecas, que eran pues radicales, por llamarlo de alguna manera también en esa época, eh, no son escuchadas en la medida de la importancia que tenían sus propuestas, ¿no? A O nivel sea, nacional. a nivel nacional, o sea, hablar contra la prostitución, hablar en defensa del control de la natalidad, hablar precisamente a favor de que las mujeres pudieran decidir si tenían hijos o no. O sea, estas demandas tan contemporáneas todavía en aquel momento ya estaban presentes, pero obviamente, repito, en un contexto de reconstrucción y habiendo un movimiento feminista también moderado que tenía demandas menos radicales, bueno, las interlocutoras del nuevo gobierno, del nuevo grupo en el poder, pues son las feministas moderadas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no las feministas radicales como eran las yucatecas. Repito, representadas dignamente por la monja roja, ¿no? La hermana de Elvia. Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Elvia Carrillo Puerto, que Felipe fue Carrillo, una mujer sí. excepcional y que para su época verdaderamente representaba la transgresión, ¿no? Doctora, hace rato usted mencionaba, por ejemplo, podríamos decir, una especie de paradigma, es decir, por ejemplo, el proyecto educativo de Vasconcelos, y esto lo vamos a ver como proyecto educativo, el papel sobre todo pero destaca el papel de la mujer, de la maestra rural. El papel de la maestra rural va a ser muy importante, porque en este sentido va a haber una incursión de mujeres en el sector. No quiere decir que no lo hubiera antes, pero hay, digamos, una irrupción del papel de la mujer en esta cruzada cultural que significaba Vasconcelos, y obviamente en ella no solamente el trabajo en el aula, sino un trabajo a nivel fuera del aula, un trabajo social, donde se concientizaba sobre la higiene que era importante, la higiene del cuerpo, y en ese sentido, hasta la idealización de la maestra rural, pues está en los murales, ¿no? Por ejemplo, de la SEP de Diego Rivera, aquí aparece la maestra rural como, nuevamente sin quitarse el halo de maternidad, ¿no? La maestra madre, que incluso Mistral, vamos a ver cómo en sus poemas exalta mucho esa figura, ¿no? De la madre, la maestra madre, la representación de la ternura, la protección, ¿no? Entonces, yo creo que en este proyecto educativo es donde vemos estas nuevas expectativas para la mujer. Sí, yo decía hace un momento cómo a los reconstructores del régimen, incluido Vasconcelos, eh, y yo pienso que de una manera no tan consciente, eh, les importa mucho esta parte de los sujetos, lo que yo llamo la materialidad de los sujetos, es decir, la corporalidad empieza a ser un centro de discusión, porque precisamente las mujeres, como bien lo señala, quedan, yo no diría relegadas, pero sí quedan limitadas en muchos sentidos a desempeñar esta labor educativa, esta labor maternal y esta labor de formación y de reproducción de los nuevos revolucionarios. Pero es importante lo que señalas, Samuel, porque en realidad el proyecto educativo se vincula con otros proyectos que también los revolucionarios en el poder
tienen, que es eh, llevarle esta higiene al pueblo, ¿no? Llevarles la salud, o sea, hay que reproducir a unos nuevos revolucionarios que no solo sepan leer y no solo sepan eh, ni conozcan la cultura clásica, sino que también sean sanos, conozcan cuáles son las virtudes y los privilegios que trae la salud a la población. También es muy importante que todo este contingente de soldados y de miembros de los ejércitos, ¿no? Con esta idea de desmilitarizar el país, también se concentraran en generar grupos de jóvenes que practicaran deportes. O sea, hay toda una preocupación porque los nuevos revolucionarios fueran sanos, fuertes, eh, representantes de la raza cósmica. Y un poco por eso digo que a Vasconcelos tal vez de manera inconsciente le importaba también lo corporal, porque hay toda una discusión en la época, no solo de Vasconcelos, sino del grupo que representó la corriente literaria modernista en México, discutían sobre el tipo del mexicano, quién sería el tipo del mexicano en este proceso de reconstrucción, y nada menos que esta discusión va a recaer en la idea del mestizo, ¿no? Este mestizo representante de la raza cósmica que va a reunir todas las virtudes y lo mejor de todas las combinaciones que haya, ¿no? Eh, Estas discusiones también están en los médicos, o sea, los médicos están muy preocupados y ahí está toda esta recuperación que se puede hacer de la famosa revista Medicina, ¿no? Que fue una revista muy significativa durante muchos años, donde los médicos escribían pues, sus avances, sus descubrimientos, sus experiencias en tanto médicos, pero también que discutían en términos más que científicos, yo diría morales, ¿no? Eh, em, donde satanizan de alguna manera eh, la, este, la educación que las madres daban a los hijos para volverlos afeminados, por ejemplo, ¿no? O sea, no se requerían em, jóvenes ni hombres afeminados que estuvieran pegados a las faldas de las mamás, por ejemplo, ¿no? Esta era toda una discusión que tuvieron los médicos en estas revistas medicina, pero que nos muestra la importancia que tiene para el grupo en el poder afianzar esta diferencia entre hombres y mujeres, eh, afianzar esta idea de lo corporal como base, como sustento de lo que sería el género en términos del papel que nos tocaba desarrollar la corporalidad, desde mi punto de vista, se vuelve un punto de partida y un punto de retorno hacia lo que era la creación de una cultura de género que definiría, desde mi punto de vista, la estructura política y de poder en todo este sistema, ¿no? O sea, un poco siguiendo a autoras como Joan Scott, que plantean que la relación de género, la relación entre hombres y mujeres, es una relación básica, significante de poder. Y la propia Joan Scott señala en su artículo clásico la importancia de hacer este tipo de estudios, de cómo se constituyen los estados nacionales, los estados fuertes como el que se constituyó en México después de la Revolución, en un proceso largo definitivamente, pero sólido, cuál papel jugaba esta relación de género tan importante, ¿no? Ahí están también los trabajos de Ricardo Pérez Monfort cuando habla de la China poblana, del charro, de este imaginario social que va definiendo el tipo ideal del mexicano, pero también de la mexicana, ¿no? Y también podríamos hablar de ese famoso mural que está en la Secretaría de Educación Pública, eh, que, se le, que se le debe a José Clemente Orozco, que es
que se llama la madre de la raza cósmica, ¿no? Un eh, poco los padres de la raza cósmica. Está eh, Hernán Cortés y la Malinche, ¿no? En una representación de cómo se va a generar, pues, la raza mexicana, ¿no? Un poco en este sentido, repito, reivindicar la idea del mestizaje como eje, como centro de lo que sería la mexicanidad, ¿no? Entonces, todas estas discusiones están presentes en este periodo. Por eso yo digo que es sumamente complejo y muy interesante, ¿no? así es. No, de hecho, por ejemplo, cuando se piensa en estas décadas, estas de reconstrucción nacional, se vuelve a unir el concepto de madre patria. O sea, la patria es una madre. O sea, esta idea nutricia de la mujer sigue estando presente, ¿no? En muchas representaciones, incluso el símbolo del Seguro Social, que fue posteriormente, pues es el águila mexicana y una mujer amamantando un bebé, ya que es muy importante. Y cabe señalar también algo que trajo la revolución. Durante el porfiriato se trató de ocultar lo indígena, ¿no? Se excluía del paisaje incluso, pero ahora con la revolución surge un indigenismo con otras dimensiones, ¿no? Entonces ya tenemos, y esto se refleja mucho en los principales muralistas, es decir, la presencia de lo indígena hace acto de presencia, y eso también viene dentro de este concepto, y, y ahí no sabemos, por ejemplo, cómo quedaría el concepto de la mujer indígena en relación con el del hombre indígena. No sé si usted ha considerado esa situación, ¿sí? Porque sí, también ese es, digamos, uno de los principales cambios que hay. Pero por otro lado, ya sabemos de que la mujer tiene cada vez más participación, y ya sabemos que forma movimientos, asociaciones, ligas, como se llamaban en aquel tiempo, ligas feministas, pero también estamos viendo que ya vemos más mujeres que escriben en los periódicos, que son reporteras, hay mujeres fotógrafas que se hacen célebres, es decir, digamos, uh, México se está recreando, ¿no? Se está rehaciendo y hay mujeres importantes, significativas, ¿no? Estoy pensando en Anita Brenner, que fue una promotora de la cultura mexicana y sobre todo de estos años. En Nueva York, sobre todo, era donde publicaba y donde incluso impulsó a músicos como Carlos Chávez, este, eh, piensa en Modotti, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, eh, digamos, una época de donde la cultura está jugando un papel muy importante, muy cambiante, pero sí vemos, por ejemplo, la presencia de la mujer, eh, obviamente, ¿no? Ahí, y, y estábamos viendo que a pesar de todo, no se ve la presencia de la mujer en la revolución, a pesar de las Adelitas, ¿no? A pesar de la soldadera en sí, ¿sí? Y a pesar de que hubo incluso jefas revolucionarias que llegaron a obtener grados, a pesar de eso, pues obviamente estamos hablando de un mundo de generales, ¿no? De los militares. De los grandes militares. Bueno, yo creo que este periodo es también muy importante porque es un periodo, esto que yo investigué y que, bueno, sigo investigando porque ahora estoy trabajando eh, con la etapa que yo considero siguiente, que es el estado de bienestar un poco antes y después de la De Segunda la Guerra luz. Mundial. Pero en este periodo coinciden varios procesos internacionales muy importantes, muy significativos, ¿no? Porque México sale de la revolución y en un proceso que yo digo doble, un proceso doble que involucra no solamente la formación del Estado Nacional en México, como un proceso de larga duración, sino también está esta preocupación de los revolucionarios en el poder por
ingresar al mundo occidental. O sea, hay toda una preocupación por el proceso civilizatorio que llevaría a México a formar parte de un mundo pues moderno, ¿no? Porque este proceso de modernización que iniciaría Porfirio Díaz pues se trunca cuando viene la revolución, cuando viene todo pues toda una década o más de inestabilidad y de lucha, de pobreza, de estancamiento económico, en algunos sentidos, en otros no, pero esta guerra civil lo que hace es detener un proceso civilizatorio que ya venía dándose y que los revolucionarios en el poder retoman. O sea, solo baste recordar que quienes llegan a formar parte de los cuadros intelectuales y de reconstrucción del país en términos de cultura y de impulso del nacionalismo, pues son los anteriores miembros del Ateneo de la Juventud. El propio José Vasconcelos está al frente de la Secretaría de Educación Pública y tiene como objetivo que los grupos de campesinos, de indígenas, su proyecto educativo tan ambicioso partiera de un conocimiento de la cultura clásica griega, ¿no? Y por eso manda publicar la Odisea, la Ilíada, etc. Entonces, esta preocupación, doble camino que lleva este proceso de reconstrucción, pues también marca de una manera significativa. Hay, por ejemplo, en esta preocupación civilizatoria, pues el impulso de los famosos manuales de urbanidad y buenas maneras, que ya estaban presentes evidentemente en el porfiriato, que eran como los libros de cabecera de las señoritas porfirianas, pero también cuando llega la década de los 20 se convierten en un género, ¿no? Por llamarlo de algún modo, que, eh, que se constituye como educador sobre todo de los sectores medios, de estas personas que están engrosando las filas de las capas medias y que requieren de un comportamiento civilizado, ¿no? Moderno, pero civilizado sobre todo, ¿no? Entonces vienen todos estos manuales que existen hasta nuestros días, ¿no? Y es que es una de las fijaciones que tengo como investigadora, por eso he trabajado los manuales de autoayuda en la actualidad, porque a mí me parece un género fascinante, muy importante, en términos de cómo se va produciendo feminidad y masculinidad a partir de la lectura de esos manuales que son, pues, códigos de conducta, de comportamiento, ¿no? El manual de Carreño, por ejemplo, cobra una importancia inusitada. O sea, yo recuerdo y siempre lo he comentado cuando he platicado sobre este tema en algunos lugares, siempre digo, a mí me educaron con el manual de Carreño. Mi mamá seguramente no lo leyó, pero se lo sabía, ¿no? Tal vez mi abuela sí, y también la educó a ella con el manual de Carreño. Entonces, un curso muy importante y muy presente en la época que tiene como objeto fundamental, pues, controlar y disciplinar los cuerpos, ¿no? Es decir, leamos el manual de Carreño, que todavía se publica, muchas editoriales lo siguen publicando, se sigue vendiendo en Sanborns, en las librerías, en todos estos lugares, ¿no? Y en esos manuales, en ese manual de Carreño en particular, hay todo un disciplinamiento hasta de la mirada. Claro, ahora uno dice que exagerados, pero también habla de a quién puedes voltear a ver, a quién no puedes voltear a ver, no puedes mirar fijamente a una señorita. O sea, todo un código de comportamientos, gestos, movimientos corporales que estaban permitidos y los que estaban prohibidos, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es otra línea en la que yo trabajé, donde también me di cuenta que lo importante era la corporalidad. Entonces, estamos hablando de los discursos de educación informal, por llamarlo de un modo, pero también la educación formal, ¿no? Ya decíamos, la propia Gabriela Mistral o la propia, la introducción de la educación física, de la gimnasia, que
ya estaba presente en el Porfiriato. Por eso digo que hay que ver esto como un proceso, porque hay muchas continuidades y hay que detectar los cambios, ¿no? Yo creo que el deporte y la educación física se vuelven también muy importantes en esta idea que mencionaba Samuel en relación a las mujeres madres, ¿no? O sea, decían los médicos, y hay toda una discusión también en la revista Medicina, de cómo los médicos observaban que las chicas que salían de las escuelas, pues salían con los libros abrazados, cubriéndose los senos, agachadas, desgarbadas, decían ellos, ¿no? Con una postura jorobada. Entonces, tenemos que hacer que las mujeres, decían los médicos, tengan una postura erguida, que muestren sus cuerpos, que tengan caderas anchas para que procreen, para que tengan hijos. O sea, todo este ideal de la maternidad pasaba por un ideal de la corporalidad también, ¿no? Por el discurso científico médico, ¿no? Así es, por el discurso científico y médico que yo digo en muchos de los artículos que aparecen en la revista Medicina, en realidad lo que estamos viendo son discursos más moralistas, incluso que científicos, ¿no? Toda esta preocupación, repito, por el no afeminamiento de los niños, por ejemplo, ¿no? Y por el este, la no masculinización de las mujeres. O sea, hay, por ejemplo, los archivos de las casas de donde llevaban a los chicos delincuentes, ¿no? O no delincuentes hacia la década de los 20, y de cómo las mamás llevaban a sus hijos y a sus hijas, no porque fueran delincuentes, sino porque no querían realizar las labores dignas de su sexo, ¿no? O sea, ahí está en estos archivos maravillosos de cómo las mamás iban y entregaban a sus hijos para que los educaran. Es que esta niña nada más quiere estar en los bailes en lugar de dedicarse a hacer lo que tiene que hacer como mujer, por ejemplo, ¿no? No quiere aprender a bordar, ni a coser, ni a Imagínate. cocinar, todas Solo estas quiere ir a cosas. los bailes. Sí, exactamente. Entonces sí hay toda una preocupación por el disciplinamiento, Y que incluso bueno, hasta en los corridos, ¿no? Hay disciplinamiento de la mujer. O así sea, es. esa mujer alegre de los bailes termina mal, como Rosita Alvírez, ¿no? Claro, o sea, toda esta educación, por eso yo decía hace un momento y reitero, la continuidad que hay entre lo que ya durante el Porfiriato se había definido como lo femenino, lo masculino, hay ciertos cambios efectivamente, pero hay un regreso, ¿no? En esta idea de espiral que tiene el desarrollo de las sociedades, ¿no? O sea, sí hay pasos adelante, pero también hay pasos hacia atrás. Hay reproducciones, aunque también hay cambios. Entonces, claro, aquí lo interesante es ver cómo incluso el discurso feminista de la época, no el discurso radical, ¿no? No el discurso de las yucatecas que proponían cosas muy arriesgadas y muy atrevidas, ¿no? Como el control de la natalidad. Pero Que ahora sí sería más o menos entendido, pero en aquel momento en era aquel, muy complicado. en aquel momento era muy difícil, aunque se puso en marcha, ¿no? En Yucatán hubo un experimento importante de generar casas de apoyo a las prostitutas para que las sacaran de esa vida galante, para que les enseñaran un oficio. Trajeron a una representante de Margaret Sanger, norteamericana, para que les enseñara métodos anticonceptivos, una manera de controlar la natalidad, porque claro, lo que había visto Margaret Sanger en Estados Unidos, pues también pasaba aquí en México, pero al cuadrado o a la quinta potencia, ¿no? O sea, tener hijos de manera incontrolada, ¿no? Y luego vivir con todas estas carencias, pobrezas, etcétera, ¿no? Entonces había toda una preocupación por el control de la natalidad y traen a una representante de esta corriente norteamericana para que mostrara cómo podían controlar su natalidad, ¿no? Pero no me refería a esas feministas radicales, sino al otro feminismo, al feminismo, digamos, eh, moderado, por llamarlo de alguna manera, el que planteaba y decía, bueno, el estado ideal de las mujeres es el matrimonio.
¿no? Que se casen, que tengan una vida tranquila y que, claro, que los hombres no las golpeen, ¿no? Es porque, claro, esto de la violencia pues tampoco es nuevo y tampoco es algo que se vea solamente ahora, sino que la violencia hacia las mujeres es algo que ha existido siempre, ¿no? Pero que se le va dando conforme pasa el tiempo ya un nombre, se le va definiendo, etcétera, ¿no? Pero en este periodo todavía se pensaba esto, las mujeres tienen un estado ideal que es el matrimonio, ¿no? Con un hombre que las cuide, que las mantenga, que les dé su lugar, que las respete. O sea, toda esta idea, incluso eh, grupos que demandaban por el derecho al sufragio también eh, pensaban que una mujer que leía lo que Gabriela Mistral había sugerido, por ejemplo, que obtendría el derecho al sufragio o que participara políticamente, sería mejor madre, no tendría más elementos para educar bien a sus hijos, ¿no? Pero sin quitarles esa, como decía Samuel, esa parte tan importante que es la formación y la educación de las nuevas generaciones, ¿no? Y que eso se refleja incluso pues, en los artículos de revista, en suplementos de los periódicos, siempre sigue esa tendencia, ¿no? De la mujer, padre de familia, y la mujer que no debe de estudiar, ¿verdad? Porque es que hasta hace poco ese era un concepto, ¿no? Este, ¿Para qué van a la universidad? ¿No? Si la van a mantener, ¿sí? Claro. Ese tipo, ¿no? De clichés, ¿sí? Entonces, como vemos, doctora, pues la problemática es muy interesante y obviamente ver hacia el pasado nos permite tener, digamos, referentes y nos da la pauta para comprender mejor la etapa presente. Eh, para concluir, por ejemplo, y hacer este balance del acopio del pasado para la problemática actual, ¿cuál sería su consideración final, doctora? Bueno, una de mis consideraciones que yo he planteado también en otros espacios y que me gustaría reiterar ahora es, si el presente nos pregunta, nos hace preguntas que nosotros y nosotras podemos encontrar viendo de nuevo al pasado, ¿no? Un poco esta idea de Roland Barthes que mencionaba antes y que me parece que sigue siendo necesario volver al pasado las veces que sea, ¿no? Volver a preguntarnos. Y a mí me gustaría enfatizar sobre todo la posibilidad de reinterpretaciones que tiene los procesos históricos en nuestro país y en todos lados, pues, ¿no? Reinterpretar la historia, reinterpretar los procesos a partir de nuevas preguntas. O sea, las preguntas que yo me hice, por ejemplo, tienen que ver con una historia de las personas de carne y hueso. Lo que vivieron hombres y mujeres en un contexto de convulsión política, militar, ¿no? Donde todavía los muertos eran cuestión cotidiana, ¿no? Pero las personas de a pie, las personas que no formaron parte de estos grupos de revolucionarios a caballo, ¿no? Me parece que es muy importante reinterpretar desde estas perspectivas, sobre todo porque las mujeres en los años 60, 70 y todavía en la actualidad nos hemos preguntado por qué la historia con mayúscula siempre ha dejado, sigue dejando a las mujeres de lado. Y en esta idea de revisar la historia, nos encontramos con que el género es fundamental, con que un sistema político no puede erigirse como tal si no es con base en una relación fundamental o Equitativa. equitativa, sí, entre hombres y mujeres, ¿no? Y que si existe este sistema político fuerte que se constituyó a partir de la revolución, porque eso no lo podemos negar, hasta muy entrado el siglo XX era un sistema prácticamente monolítico, tenía como sustento una sociedad basada en una cultura de género patriarcal, androcéntrica y donde las mujeres
estaban subordinadas, ¿no? Sí, procesos muy complejos, Así es. pero que la historia nos ayuda a entender, ¿no? Y la interdisciplina, ¿verdad? Como usted ha Así, trabajado. pues así. Pues, doctora, le agradecemos a nombre del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Iguancigua Góngora, y a nuestro auditorio les agradecemos sus comentarios en nuestras plataformas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.